Creo que todos tenemos experiencias en las que la teoría nos dice una cosa y la práctica nos muestra algo totalmente distinto. Todos nos hemos sentido representados alguna vez con el clásico meme de expectativas versus realidad, el típico de cuando lo pides en AliExpress versus cuando te llega. ¿A que sí? A ver, normalmente en la gama alta no te sueles llevar tantas sorpresas, porque al final pagas por lo mejor, pero a veces en las gamas intermedias y sobre todo en las gamas de entrada pasan cosas interesantes e incluso extrañas, como pasa a veces incluso con algunos productos de Apple. Sí, sé que ahora mismo más de uno se estará echando las manos a la cabeza con lo de gama de entrada y Apple en la misma frase. Al final Apple es una marca bastante cara que vende productos por precios por encima de mercado, pero de vez en cuando sacan alguna versión de sus productos más económica que no renuncia a lo esencial, o sea, tiene todo lo básico que tendría esa categoría del producto, como por ejemplo el iPhone SE o el Watch SE, que al final acaban más o menos sorprendiendo por la calidad-precio que tienen, todo dentro de su contexto. Pero hoy las cosas van a ir a otro nivel. Hoy vamos a hablar del Mac Mini, el Mac más económico y accesible de todos los que ofrece Apple. Y no os voy a engañar, la verdad que cuando empecé este vídeo mis expectativas eran bastante bajas, sobre todo por los 8 GB de RAM que trae este ordenador, pero también creo que es súper interesante analizarlo porque al final yo creo que muchísima gente se ha planteado si comprarlo o no, porque cuesta solo 700 euros, que bueno, para ser un Mac es bastante poco dinero. Y hoy no solo vamos a ver qué tan bueno es, sino que vamos a responder a una pregunta mitológica. ¿Es mejor comprarse esto o un PC del mismo precio? Pero antes de meternos al lío, vamos dentro con un mensaje de nuestro sponsor. ¿Estás intentando montar una página web pero tienes miedo de que sea complicado y tener que tocar código, servidores FTP o ficheros de configuración? Con Hostinger todo eso es cosa del pasado. Hostinger es un hosting asequible pensado tanto para particulares como empresas que estén empezando su proyecto web y está enfocado para dar la máxima facilidad a los usuarios. Una de las características que hacen a ese hosting único es su panel, que no es el típico panel cPanel que tiene todo el mundo, sino que es uno desarrollado por ellos enfocado en todo el feedback que reciben de sus clientes. Y no solo te permite cosas como crear una instalación de WordPress con un solo botón, para los que estén buscando montar un WordPress sin mucha complicación, sino que también tiene un creador de páginas web súper sencillo que no necesita de ningún conocimiento técnico, o sea, literalmente es arrastrar y poco más. Pero tampoco han dejado de lado a los expertos. Podemos contratar VPS, servicios cloud, Google Workspace hosteado y hasta servidores dedicados de Minecraft. Todo a precios muy asequibles. Si quieres saber más sobre Hostinger, te dejaré todos los detalles abajo en la descripción de este vídeo. Muchas gracias a Hostinger por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy. Apple a día de hoy vende principalmente 3 formatos de ordenadores. Primero tenemos los MacBooks, que es para quien quiere un portátil, y es lo que compra la mayoría de gente. Para el mercado de sobremesa tenemos los iMacs, que son ordenadores todo en uno, y el Mac Pro para aquellos que literalmente no saben qué hacer con su dinero. Y luego tienes el formato mini PC, que se divide en dos. Tenemos por un lado el Mac Studio y por otro este, que es el Mac Mini. Apple fue una empresa pionera en el mundo de los mini PCs. El Mac Mini fue prácticamente el primer mini PC para todo el público y ahora con el tiempo pues se demostró que es una tendencia que está bastante solicitada, en el sentido de que, por ejemplo, si te metes en Amazon hay un montón de mini PCs hoy en día de muchas marcas, modelos y configuraciones. Y este en concreto además es un poco eso, ¿no? El Mac más barato que te puedes comprar por 719 euros. Y si lo comparas con el precio de los otros Macs que tenemos en la Apple Store, pues a ver, está bastante interesante, ¿no? Y como os decía hace un momento, Apple cuando saca algún producto de gama un poco más de entrada, lo que suele hacer es mantener las características más esenciales. Por ejemplo, en este caso, mantiene el procesador, el M2. El M2 es un procesador diseñado por Apple, el famoso Apple Silicon, y es un procesador, la verdad, bastante potente, como vamos a ver a lo largo de este vídeo. Del M2 tenemos 4 versiones, que son el M2, el M2 Pro, el M2 Max y el M2 Ultra, y este sería pues el primero de todos, que de todos modos ya os digo que es un muy buen procesador. Sería un poco el producto más básico que tiene Apple en cuanto a procesadores en general. Un poco el concepto sería, cojo un MacBook Air o un MacBook Pro, le quito la pantalla, le quito el teclado, le quito todo lo que no es imprescindible y acabamos teniendo pues este ordenador que mantiene la esencia de lo que es un Mac, pero mucho más económico. Y además todo eso está empaquetado en un chasis de aluminio, muy estético y muy bien construido. Este ordenador lo desmontamos hace muy poquito en Night Live hasta las entrañas y la verdad que, como ya os comenté,
me parece una obra maestra de ingeniería. Es un chasis que a nivel industrial es muy preciso, tiene tolerancias muy pequeñas, todo encaja a la perfección y está diseñado de tal manera que parece un bloque sólido de aluminio sin ninguna fisura. No se ve un solo tornillo a la vista, ninguno, absolutamente ninguno, y está muy bien pensado porque tenemos esta tapa en la parte de abajo que va enganchada de manera magnética y ligeramente a presión en la parte inferior, y luego tenemos aquí en la parte trasera una pequeña zona donde sale el aire caliente, ¿vale? Que es por donde refrigera el Mac. Pero quitando esta parte de aquí, o sea, parece realmente magia, no hay ningún tipo de toma de aire ni nada. Es un bloque sólido de aluminio con la manzana aquí perfectamente incrustada en la parte de arriba, y luego a la hora de desmontarlo te das cuenta de que por aquí, en la parte de abajo, en esta base que estáis viendo, hay una pequeña ranura que deja pasar el aire. Por aquí entra el aire, lo absorbe una turbina y acaba sacando el aire caliente por detrás, que es por donde va a refrigerar. Además, el anodizado es casi perfecto y en general, a nivel estético por lo menos, y de chasis, es prácticamente imposible encontrar algo así fuera de Apple. O sea, podéis buscar en Amazon, en internet, en donde queráis, en cualquier tienda online. Es prácticamente imposible encontrar un mini PC que sea así. O sea, puedes encontrar uno que sea más potente, que tenga más RAM, que tenga lo que tú quieras, pero con esta calidad de acabados y de construcción, pues es difícil. Bueno, pues esto a mucha gente le dará igual, pero bueno, a mí como me gusta mucho la parte de producto, de diseño industrial y este tipo de cosas, pues bueno, me hacía ilusión también explicarlo. Aunque de todos modos, como ya os digo, si queréis ver cómo está hecho por dentro, que para mí es una obra maestra, tenéis el vídeo en Nate Live desmontándolo hasta los cimientos, o sea, desmontándolo entero. Pero bueno, una cosa es el diseño, la ingeniería y el producto, y otra cosa es qué tan bueno es para comprártelo y usarlo en tu casa, que es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Y luego otra cosa que llama muchísimo la atención es la cantidad de puertos que tenemos. Claro, es que esto, al ser una torre, entre comillas, pues no es el típico Mac, ¿no? Donde hace años Apple nos ha acostumbrado a tener un par de puertos Thunderbolt, USB-C y nada más. Aquí la cosa cambia bastante. Aquí tenemos, bueno, el típico cable de alimentación. La fuente de alimentación está dentro del ordenador, por lo cual no tenemos ningún tipo de cargador externo ni nada, simplemente un cable que va a la corriente. Tenemos un puerto Ethernet Gigabit, que este para mí es uno de los problemas más grandes que tiene, porque a mí personalmente me gustaría tener un puerto más rápido. Luego tenemos un par de Thunderbolt USB-C, que bueno, sirven para todo, para el monitor, para transferencia de datos de alta velocidad y algunas cositas más. Luego un HDMI, lo cual se agradece bastante, y un par de puertos USB de toda la vida. Apple, ¿te acuerdas de nosotros, mortales, que usamos USBs aún, eh? Y por cierto, también tenemos hasta un jack de auriculares, o sea, la verdad, en cuanto a conectividad es muy escuetito, pero bueno, para ser Apple me ha sorprendido la cantidad de puertos que trae. Y la verdad que claro, al ser un ordenador tan pequeñito, el escritorio en sí, la mesa, te queda muy limpia, muy minimal. Todo es funcional, tienes un par de cablecitos, tu teclado, tu ratón, tu monitor, y la torre está pequeñita que la puedes poner debajo del monitor, en una esquinita, donde quieras. Y bueno, ahora que hemos visto cómo está hecho por fuera, qué cositas trae, vamos a hablar también de cómo está hecho por dentro. Bueno, pues este Mac Mini de 2023, como os decía antes, trae el procesador Apple M2. Apple básicamente tiene dos familias grandes de procesadores. Tiene los A, que son los que van en el iPhone, y luego tiene los M, que son los que van en los Macs. Por ejemplo, la 14, A15, A16 es el procesador de iPhone y algunos iPads. Y luego los chips M1, M2, M3, bueno, M3 aún no existe, pero bueno, ya me entendéis. Pues estos irían dentro de los MacBooks, los Mac Minis y todo este tipo de productos que están pensados para uso de sobremesa. Incluso hay un iPad que también trae el M1 y el M2. ¿Son muy diferentes entre sí? Pues la verdad es que no, prácticamente son el mismo procesador. O sea, los núcleos que hay dentro del procesador de iPhone son los mismos que tenemos dentro del procesador del Mac. Básicamente, este ordenador literalmente tiene un procesador de móvil dentro, ¿vale? Con la arquitectura de un móvil y todo lo que ello conlleva. Lo que sí hace Apple es que la nueva generación de microarquitectura normalmente nos la trae con el iPhone. O sea, que básicamente ahora mismo el iPhone 14, lo que viene a ser el último iPhone, pues tiene un procesador con una tecnología más nueva respecto a los Macs. Literalmente los Macs están una generación por detrás respecto al iPhone. Y básicamente este M2 lo que trae son 8 núcleos, que no son 8 núcleos todos potentes, sino que hay una repartición entre núcleos de bajo consumo y bajo rendimiento y núcleos de alto rendimiento y alto consumo. Y luego tenemos una tarjeta gráfica de 10 núcleos. También por otra parte te puedes pedir el Mac Mini con el M2 Pro, que es una versión un poco por encima, pero bueno, ya va un poco más arriba de precio. Que ojo, también puede ser una buena opción si luego lo que hablamos en este vídeo te interesa, pues hacer ese upgrade a la hora de comprarlo, pero claro, el precio se dispara un poco. Pero aquí un poco la reflexión que me parece súper interesante y que la hablamos al final cada vez que hacemos un vídeo de Apple, es que, wow, Apple ha conseguido sacar una línea de ordenadores, bueno, de Macs, que está completamente basada en
procesadores de móvil, ¿vale? Y realmente funcionan con todos los mismos programas que tenemos en escritorio. Pero bueno, también es verdad que Apple ha hecho un gran trabajo a la hora de portar todos sus programas para que funcionen en estos procesadores. Y no solo eso, sino que para los que no funcionan, que hoy en día ya son pocos, pues lo que ha hecho ha sido crear un traductor en tiempo real que permite que ese software hecho para Mac x86 corra encima de estos procesadores nuevos. El gran punto débil de este producto para mí, del más barato en concreto, es la RAM. Esto trae 8 GB de RAM, 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento SSD. Con los 256 de almacenamiento tú puedes vivir porque le pones un disco duro externo, usas la nube o lo que sea, pero 8 GB de RAM en 2023? Yo os soy muy honesto, ¿vale? Si yo me fuera a comprar un ordenador en 2023, no me plantearía comprar nada que tenga menos de 16 GB de RAM, porque creo que es bastante importante. Sobre todo un producto como este, porque aquí la RAM no la vamos a poder cambiar ni la vamos a poder ampliar. Pero aquí caemos en el infierno de Apple. Aunque el producto parezca muy atractivo, si tú te vas a la página web e intentas subir la RAM a 16, el precio se dispara muchísimo. Porque la RAM que hacen ellos, pues te la venden a precio de oro. Ahí es donde intentan ellos sacarte los cuartos. Como hemos dicho antes, hemos decidido probar este modelo en concreto por el precio. Porque aunque tenga 8 GB de RAM y parece un poco limitado a simple vista, sigue siendo el Mac más barato que existe y en general el precio pues es interesante. Por eso yo creo que a mucha gente le va a interesar y sobre todo le va a interesar saber dónde está el límite, o sea, qué es lo que no se puede hacer con este ordenador, hasta dónde llega. Para eso estuve una semana intensita probándolo para absolutamente todo, prácticamente todo lo que yo hago en mi día a día, desde Photoshop a escribir emails, programar un poquito, hacer reuniones, escribir vídeos y todas esas cosas. Incluso jugué alguna partida del Counter-Strike y la verdad me llevé una sorpresa bastante grande, y es que con solo 8 GB de RAM se puede hacer prácticamente todo. En portátiles Windows he visto muchas veces problemas de RAM cuando tenemos muchas aplicaciones abiertas. Por ejemplo, si tienes Notion, Slack, Spotify, Google Chrome, etcétera, abierto, aunque sean programas muy ligeritos, si tienes poca RAM, pues el ordenador empieza a morir. Esto pasa porque hoy en día los programadores del software en general no tienen mucho cuidado con el uso de recursos, porque la mayoría de ordenadores modernos pues van muy sobrados, tanto de procesador como de memoria. Entonces, perder el tiempo optimizando una aplicación como Spotify o como Discord pues no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en el caso de Mac, por algún motivo, el uso de RAM es más óptimo. El sistema operativo está programado para hacer cosas como, por ejemplo, comprimir los archivos en RAM y optimizar la RAM en general. Pero también tengo que decir que los Apple Silicon en general tienen un pequeño truco bajo la manga del que os voy a hablar en un momento. De todos modos, para que os hagáis una idea de los límites, decidimos usar Google Chrome para ver cuántas pestañas se pueden abrir antes de que el ordenador colapse, y el límite está en 50, o sea, a partir de 50 páginas web abiertas a la vez, el Mac empieza a morir, porque no le queda más RAM, básicamente. Pero en Mac, lo suyo es usar Safari, no Google Chrome. Safari es un navegador ultra optimizado para los Macs a todos los niveles, sobre todo para bajar el uso de batería, ¿no? Hace cosas como, por ejemplo, cuando el navegador está en segundo plano y la página web no es visible, pero sí que tenemos un vídeo que se está reproduciendo, pues Safari sigue haciendo sonar lo que es el audio del vídeo en sí, pero el vídeo no lo reproduce, ¿vale? Porque no lo estás viendo. Esto no es así con Google Chrome, o sea, si tú pones Google Chrome en segundo plano, puedes ver que sigue usando la tarjeta gráfica. No solo eso, sino que con Safari la velocidad de carga de páginas web es altísima. Dentro de todas las pruebas que hicimos, pues hicimos un test también de navegador. En concreto, una prueba que se llama Speedometer, que lo que hace es cargar un montón de aplicaciones web hechas con distintas tecnologías. Es una prueba que nos da como resultado una puntuación para poder comparar ordenadores entre ellos. Bueno, pues el Mac Mini de 700 euros saca más de 430 puntos, mientras que mi PC de la sala de directos, que tiene un i9 y una 3090 Ti, saca 201 puntos. La puntuación en esta prueba no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cómo consigue el Mac ser tan bueno en páginas web? Bueno, al final pues es un tema, una vez más, de optimización. Pero yo sinceramente no creo que Apple haya trabajado en concreto para que Safari vaya muy rápido en los Macs, porque ya os digo, tampoco tiene mucho sentido, los ordenadores hoy en día son súper rápidos, la diferencia que estáis viendo no se nota en el día a día, pero sí que creo que Apple optimizó Safari para que corra muy rápido en el iPhone, ¿vale? Que el iPhone sea muy rápido navegando y de esa manera que haga las cosas con las mínimas instrucciones de procesador posible, que use la mínima memoria posible, que use la mínima batería posible y que
que de alguna forma pues el iPhone en navegación sea superior a la competencia, ¿no? A los móviles Android. Y esto que estamos viendo aquí, este resultado tan alto de puntuación, nos viene porque al final estamos usando un procesador de iPhone en el Mac. Y estos Macs con procesadores Apple Silicon pues están beneficiando de todas esas optimizaciones que se hicieron para el iPhone, ¿no? A lo largo de la historia. Esto es bastante interesante. No es muy útil que Safari sea el doble de rápido respecto a 1.9 porque no se nota en sí, pero es curioso ver este tipo de cosas que al final son una herencia del mundo del móvil. Ok, y antes os dije que el Mac tenía un truco bajo la manga a la hora de manejar la RAM, y es que cuando la RAM se acaba en nuestro ordenador, ya sea en el Mac, en Windows o en Linux, el sistema operativo usa el almacenamiento, usa el disco duro para guardar temporalmente los archivos que no le entran en la RAM. Esto es lo que en Windows se conoce como el fichero de paginación, y en Mac o Linux la partición de intercambio. Esto es lo que hace que el PC vaya tan lento cuando nos quedamos sin RAM. Va lento porque literalmente está escribiendo y leyendo parte de lo que piensa en una memoria que es bastante lenta, bastante más lenta que la RAM. Los Apple M1 y M2 tienen una velocidad de lectura y escritura de almacenamiento bastante alta, y esto también hace que no vaya tan lento cuando se termina la RAM, o sea, no se nota tanto como pasaba antiguamente. Pero es que además OS X, el sistema operativo, elige qué meter en el disco y qué no, o sea, maneja la RAM de forma inteligente para que lo que tú estás haciendo en tiempo real pues sea lo más rápido posible, ¿no? Y lo otro que está en el fondo pues igual lo mete en el disco duro. De esa forma, aunque tengas poca RAM, de alguna manera se las apaña para que lo que tú estás haciendo sea responsivo. Y voy a aprovechar para hablaros de un problema que tiene este Mac en concreto y todos los productos de Apple que tienen el M2 en esta generación en general, porque tenemos un problema justamente con el almacenamiento. Este modelo de 256 GB solo tiene un chip de memoria. Este chip de memoria, que es lo que se conoce como NAND, no es demasiado rápida en general. En concreto, en el Mac que tenemos aquí va a unos 1400 MB por segundo, que es alto, ¿vale? Pero es algo así como la mitad de lo que debería de tener. En el Apple M1 literalmente teníamos casi 3000 MB por segundo. Esto es porque Apple en el modelo anterior tenía dos chips de NAND que escribían y leían a la vez, cada uno de 128 GB, por lo que la velocidad de los dos chips se sumaba y teníamos estos 3000, ¿no? Y el almacenamiento pues era bastante rápido y bastante responsivo. Pero ahora en estos nuevos modelos básicos que vienen con 256 GB de almacenamiento, pues solo han puesto un chip, por lo que el almacenamiento va la mitad de rápido. ¿Es malo? Bueno, yo creo que realmente nunca lo vas a notar, o sea, nunca o casi nunca, porque si tienes un Mac de 256 GB, pues tampoco vas a mover archivos tan grandes, o sea, literalmente no te cabrían. Es más, con esta velocidad de escritura a máximo ancho de banda, tardarías 4 minutos en llenar todo el almacenamiento. Así que yo creo que no es un problema, menos en los casos en los que te quedes corto de RAM. Aquí sí que uno de 512 de almacenamiento respondería mejor. De todos modos, si me preguntáis a mí, yo preferiría 1000 veces pillarlo con 256 de almacenamiento y 16 GB de RAM antes que meterle 512 de almacenamiento y 8 de RAM. Y usaría pues almacenamiento externo de alta velocidad, como por ejemplo pues lo típico, un disco duro externo de estos pequeñitos que se venden hoy en día. Y bueno, todo esto está muy bien, pero ¿dónde nos encontramos las limitaciones? Bueno, pues básicamente en edición de vídeo. Si te quieres comprar este ordenador para editar vídeo, pues vas a tener unos cuantos problemas. Te vas a encontrar con unos cuantos techos o muros o como le quieras llamar. La primera prueba que hemos hecho ha sido Adobe Premiere. Adobe Premiere hemos editado un vídeo a 1080p, muy sencillito, o sea, Full HD. Aquí más o menos iba bien el proceso del workflow en sí, o sea, la fluidez a la hora de usar el programa dentro del timeline y tal, más o menos bien. A la que empiezas a hacer color y este tipo de cosas, pues sí que es verdad que el rendimiento empieza a bajar y ya empieza a pegar algunos tirones. Lo mismo pasa también con DaVinci Resolve, que no va para nada fluido, pero si encima nos vamos a trabajar con vídeo a 4K o 6K, pues la cosa se complica increíblemente. O sea, los dos programas van increíblemente lentos y son prácticamente inusables. O sea, en estos ordenadores no se puede editar de ninguna manera a 4K. O sea, podrías editar a 1080. Y lo peor de todo es cuando vas a exportar vídeo. O sea, cuando vas a exportar un vídeo se tiran literalmente horas. Pero por otra parte, y aquí es donde volvemos a hablar del tema de la optimización, si nos pasamos a Final Cut Pro, que es un programa de la propia Apple, que está hecho, bueno, especialmente para correr en los Macs, pues aquí sí que sorprendentemente podemos editar vídeo a 4K y a 6K sin ningún problema. Incluso los tiempos de exportación bajan muchísimo. Es como que Final Cut está hecho como un guante para este ordenador y para funcionar de la forma más eficiente. Así que si realmente estás pensando en comprar un Mac para edición de vídeo, podrías hacerlo con un Mac Mini usando Final Cut Pro y te iría muy bien. Por otro lado, para retocar fotos, trabajar en Photoshop o ilustrar con Illustrator, pues aquí la cosa va bastante bien. A nosotros, por lo menos, con PSDs de hasta 2 GB, no hemos tenido ningún tipo de problema.
Como podéis imaginar, donde este Mac Mini más cojea es a la hora de jugar a videojuegos, pero bueno, ¿quién se compra esto para jugar? Puedes llegar a jugar a Counter-Strike a 70-80 FPS y la verdad que va bastante bien, pero bueno, no estamos hablando de un ordenador que sirva para jugar, ni que puedas jugar a los últimos lanzamientos del mercado. A ver, primero porque Mac no es una plataforma que esté demasiado pensada para jugar, aunque hemos visto hace poco incluso en Night Live, lo estuvimos probando con el Diablo 4, de que ahora vas a poder correr juegos para Windows incluso con DirectX 12, aunque de momento tampoco es demasiado fácil, o sea, la verdad es súper complicado de instalar y configurar, pero bueno, en principio ya lo sacarán un poquito más avanzado, pero en cualquier caso este no sería el ordenador para hacerlo, ¿vale? Aquí los juegos van bastante mal, quitando pues es un Counter-Strike o a lo mejor pues algún juego indie, algún juego con pocos gráficos, con gráficos un poquito básicos que quieras jugar, pues la verdad que en ese sentido a mí la tarjeta gráfica integrada me ha sorprendido, o sea, no está mal. Pero aquí la pregunta a la que todos estáis esperando respuesta ¿es mejor que un PC tradicional de 700 euros? Si lo comparamos con un PC de sobremesa, o sea, la típica torre normal y corriente, pues yo creo que sí te puedes montar algo más potente. Por ejemplo, podrías tener un Ryzen 7 5700 con un SSD de 2 TB, 16 GB de RAM e incluso podrías tener una gráfica como la Radeon RX 6400 o una Nvidia 3050. Y tendría un PC que para muchas cosas sería más potente. E incluso si me interesa el tema del gaming podría jugar a bastantes juegos. Pero evidentemente estaríamos comparando peras con manzanas. Al final lo interesante de este ordenador es que es un mini PC, o sea, ocupa muy poco sitio en la mesa, te lo puedes llevar a todas partes y sobre todo hay un punto muy importante en este Mac que también está muy ligado al chip M2 y es el consumo. Y esto al final también está relacionado con el precio, ¿no? En todas las pruebas que hemos hecho, el Mac Mini no ha pasado de 30 vatios de consumo, lo cual es poquísimo. Una torre normal llega a consumir 10 o 20 veces más, ¿vale? Y esto al final pues se nota muchísimo en la factura de la luz, porque la diferencia es tan grande que yo creo que es relevante al final, ¿no? Todo depende del uso que le hagas, lo intensivo que sea, pero en este caso concreto, 30 vatios contra 300, 600 vatios, pues es algo que se nota mucho. Evidentemente los 300, 600 vatios son picos, ¿vale? No vas a tener ese consumo todo el tiempo por tener un ordenador encendido, pero estamos hablando de que el Mac tiene picos de 30, o sea, el Mac muy rara vez pasa de 30 vatios de consumo desde la toma eléctrica de la corriente de tu casa, ¿no? Por lo cual lo más lógico realmente sería comparar este Mac Mini con otros mini PCs, que al final los mini PCs también consumen muy poco y tienen un tamaño reducido. Por ejemplo, en Amazon tenemos el Intel NUC 11 o el Gignum IT11, que usan procesadores que son de portátiles y son muy eficientes. La filosofía es la misma, bajo consumo, gráficas integradas y sacrificar potencia a cambio de que todo quepa en esta cajita tan pequeña. Y ok, en este caso pues la comparativa se pone difícil. Es bastante difícil comparar el M2 con el Intel o el AMD, porque al final son arquitecturas muy distintas, como os dije antes, y hay cosas que funcionan muy bien en el M2 y hay cosas que funcionan peor. Si nos ponemos a hacer pruebas sintéticas de estas que os decía antes, los famosos benchmark, podemos ver que el M2 sería muy parecido a un PC con un i7 12700 o un 68000U. Y la cosa es que cuesta encontrar ordenadores con estos procesadores que cuesten menos de 1000 euros. O sea que normalmente si quieres un mini PC que equivalga a la potencia de este Mac Mini M2, tienes que irte a por cosas que cuestan 1000 euros. Pero no os estoy diciendo todo, ¿vale? Porque estos ordenadores que cuestan 1000 euros también te vienen con 32 GB de RAM, que son 4 veces más RAM de la que trae este Mac, y 1 TB de almacenamiento, que es 4 veces más almacenamiento que lo que tiene este Mac. Este, por otra parte, el Mac Mini, si lo vas a actualizar y le vas a subir la RAM a 16, que no son 32, son 16, y el almacenamiento a 512, que tampoco es 1 TB, son 512, pues ya veis cómo se pone el precio. O sea, ya no son los 720 euros de los que hablábamos antes. Es una subida de precio importante. Si solo estás buscando un ordenador por sus cifras, o sea, te interesa tener más RAM y más almacenamiento, este no es la mejor opción. Recordemos que solo tiene 8 GB de RAM y 256 GB para todos tus archivos. Aquí te conviene más quizás ir a por un mini PC que cueste un poquito más de dinero, pero que venga más dotado, ¿no? Además, estos mini PCs de Windows normalmente se pueden actualizar, o sea, le puedes meter más gigabytes de todo si te apetece. Mientras que en el Mac, como tiene todo integrado, pues no hay manera de actualizarlo. De todos modos, este Mac, con sus optimizaciones de software y su sistema operativo, su procesador eficiente y sus trucos de memoria, es un ordenador perfectamente válido para el día a día, donde incluso puedes editar vídeo a 6K usando el programa correcto, y solo por 700 euros. Y esto es algo que directamente no podrías hacer en ningún PC del mundo. Tienes que pasar por el aro del ecosistema de Apple y usar sus programas, pero la recompensa es
grande. Aquí ya depende de ti si quieres aventurarte en este mundo de Mac o no. Yo personalmente, ¿qué haría? Bueno, si me comprase esto, primero que nada me compraría 16 GB de RAM, sí o sí. Y aún así, antes iría a por una torre Windows. O sea, yo este Mac no me lo compraría, me compraría una torre donde por el mismo precio puedo tener algo mejor, más compatible y totalmente ampliable. Elegiría yo cada una de las piezas, me lo montaría yo mismo, me lo configuraría. Pero claro, yo entiendo que no todo el mundo está dispuesto a hacer esto. Y comprar algo que lo sacas de la caja y simplemente funciona, pues también tiene un gran valor para mucha gente. Al final, no todo es pagar el mínimo dinero posible por las mejores especificaciones. También hay otras cosas, ¿no? En fin, hasta aquí nuestro análisis del Mac más barato que existe a la venta. Espero que te haya gustado. Contadme vosotros abajo en los comentarios si compraríais un Mac como este o preferiríais directamente un PC, como yo. Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dejadnos una manito para arriba, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo.